Reddit pregunta: ¿qué señal indica que alguien es infiel? El asiento del copiloto en su carro, de repente, siempre estaba ajustado para alguien más. Un fantasma con necesidades ergonómicas muy específicas, pensé al principio. Al principio no le di importancia. Tal vez lo movió a limpiar, o quizá alguien se subió solo un momento. Pero luego se volvió constante. El asiento de mi ex siempre estaba tan echado hacia atrás que parecía que transportaba a alguien de piernas larguísimas. Yo, ingenua, asumía que estaba llevando a algún compañero de trabajo o a un amigo a almorzar. Nunca pensé mal, hasta que lo viví. Resultó que estaba teniendo un affair con una mujer que medía casi 6 pies. Sí, 6 pies de engaño y descaro. Y yo, sin saberlo, cada vez que me subía al carro, ajustaba ese asiento como si nada, enderezando la huella de otra persona. Cuando me enteré, me dio una rabia que no puedo ni explicar. Yo era la otra sin saberlo. Y para colmo, él tuvo el descaro de molestarse porque le moví el asiento. Tenía apenas 21 años, y ahora que lo miro en retrospectiva, me doy cuenta de que esa había sido una señal clarísima. Pero cuando estás metida ahí, te convences de cualquier excusa. Tiempo después salí con otro tipo que también se enojó porque moví mi asiento. Nada más eso, ajustar el asiento. En su momento pensé que era exagerado o maniático, pero ahora entiendo que esa reacción escondía algo más. A veces el cuerpo te avisa lo que la mente no quiere ver. Otra señal que recuerdo, el cinturón de seguridad olía a perfume, pero no al mío. No era un olor fuerte, apenas un toque dulce, persistente, imposible de confundir. Desde entonces, empecé a llenar el asiento delantero con todo tipo de cosas, bolsas, papeles, chamarras, hasta botellas de agua vacías, solo para que nadie más pudiera sentarse ahí sin que yo lo notara. Era mi forma torpe de tener control sobre algo que ya estaba roto. Una vez usé la camioneta de mi exmarido para ir a la oficina de correos. Un simple favor. No se lo mencioné porque, sinceramente, ¿para qué? Pero cuando él se subió al vehículo al día siguiente, se puso completamente fuera de sí. Me gritó, me acusó de ser infiel y me soltó. ¿Y para qué más ibas a usar mi camioneta si no era para ir a buscar otro? Sí, con esas palabras. Eso fue lo primero que se le vino a la cabeza. Estaba obsesionado con la idea de que todos los hombres eran una amenaza. Ironías de la vida, él era el que traicionaba. Y fíjense que dije exmarido. Lo remarco porque, al final, esas actitudes lo dicen todo. Algunos hombres son tan inseguros, tan paranoicos, que arruinan cualquier relación. Se adelantan a ser descubiertos y terminan confesándose sin palabras, a través de sus celos, de sus sospechas y de su forma de reaccionar ante lo más mínimo. Otra historia. Encontré un cabello rubio en el asiento del copiloto de otro ex. Él juró que su secretaria le había pedido prestado el carro. Claro, la secretaria. Qué original. Pero lo que me confirmó la verdad fue otro detalle. El asiento del conductor estaba mucho más atrás de lo normal, demasiado para un hombre de 5'11". No necesitaba ser detective. Las piezas encajaban solas. La realidad era simple, me estaba engañando, y lo más curioso es que el carro siempre lo delataba. El espacio físico no miente. Los asientos, los olores, las huellas, las pequeñas cosas que cambian de lugar, todo eso habla cuando el corazón se niega a escuchar. Así que sí, vendimos esa van de inmediato. No por despecho, sino por paz mental. No quería volver a verla ni un segundo más. Hoy, cuando me subo a un carro y el asiento está movido, sonrío un poco. Ya no me asusta, pero sí me recuerda que las señales están ahí, solo que uno necesita vivirlo para entenderlo. Cuando de repente alguien empieza a buscarte fallas sin parar, a discutir por cualquier cosa y a voltear la situación para hacerte sentir culpable, ahí hay una señal. De pronto, te hacen quedar como el malo o la mala, solo para justificar lo que ellos están haciendo, o lo que ya planean hacer. Todo aquello que, al principio de la relación, era motivo de ternura o de conexión, de repente se convierte en un problema. Es como si todo lo que antes les encantaba de ti ahora fuera una lista de defectos imperdonables. Por ejemplo, yo solía ponerle el brazo encima cuando nos sentábamos en el sofá, ya fuera en su casa o en la de sus padres. Le encantaba. Era una de esas pequeñas cosas que hacíamos sin pensar,
un gesto que nos unía, que significaba cercanía. Pero la última semana que estuvimos juntos, de la nada, cambió. Recuerdo que me dijo, el hecho de que siempre quieras estar a mi lado y ponerme el brazo encima es de intensa. Me demuestra que no me puedes soltar, y eso no es sano. ¿En serio? Lo que antes era cariño ahora era dependencia. Lo que antes era ternura, ahora era una red flag. Con mi ex, las cosas que antes no solo se toleraban, sino que eran entrañables, parte de por qué se enamoró de mí, se transformaron en motivos para su irritación constante. Mi última ex, después de que la ascendieron en el trabajo, empezó a tratarme diferente. Su actitud cambió drásticamente en cuestión de días. Era otra persona. De pronto, todo lo que hacía estaba mal, mi forma de hablar, cómo me vestía, incluso cómo respiraba. Empezó a encontrarme defectos donde antes veía virtudes, y a ser hostil sin razón aparente. Fue desconcertante, y sobre todo doloroso, porque todo iba bien, hasta que dejó de irlo. No mucho después de que terminamos, me enteré de que estaba saliendo con el tipo que la había entrenado en su nuevo puesto. Ahí todo tuvo sentido. Retrospectivamente, cada pleito inventado, cada crítica absurda, era parte del proceso de justificar lo que venía. Y sí, esa es una de las señales más claras. Puede que en ese momento todavía no te estén engañando, pero mentalmente ya dieron ese paso. Ya están buscando la excusa perfecta para hacerlo sin sentirse tan culpables. De pronto, esos pequeños defectos tuyos, los mismos que conocían y aceptaban desde el principio, se vuelven intolerables. Tu forma de reír, de mostrar afecto, de enviar mensajes, de buscar cercanía, todo pasa a ser demasiado. No lo supe en ese momento, pero mi novia empezó a comportarse así justo cuando conoció al tipo con el que más tarde me engañaría. Fue como si hubiera empezado a despegarse emocionalmente antes de hacerlo físicamente. Y mientras tanto, yo trataba de arreglar las cosas, sin entender que ella ya estaba mirando hacia otro lado. Con el tiempo entendí que cuando alguien empieza a discutir por nada, a buscarte errores donde no los hay, o a tratarte como si fueras una carga, no es porque haya un problema contigo. Es porque ya no quiere estar ahí, y necesita una historia en la que tú seas el villano para poder irse sin remordimientos. Cuando de repente alguien empieza a buscarte fallas sin parar, a provocar discusiones por cualquier cosa y a hacerte sentir que todo es culpa tuya, ahí hay algo que no encaja. De pronto te hacen quedar como el malo o la mala, solo para justificar lo que ya están haciendo, o lo que están a punto de hacer. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo les toma a personas así encontrar una nueva víctima una vez que ya no les eres útil? Probablemente muy poco. La mayoría de ellos son demasiado débiles para comunicar sus verdaderas necesidades o deseos, prefieren señalarte, acusarte, echarte la culpa. Y lo más irónico es que después harán lo mismo con su siguiente pareja. Harán quedar al nuevo amante como el villano de la historia. ¿Asumir las consecuencias? Eso sí que no. Para ese tipo de personalidad, reconocer errores es imposible. Es más fácil despotricar, manipular y victimizarse que mirar hacia adentro. Esa fue mi experiencia también. Qué ingenua fui, pensando que mi ex estaba deprimido. Le puse toda mi energía, todo mi cariño, tratando de ayudarlo, de acomodarlo, de sostener algo que ya estaba quebrado. Pero no era tristeza lo que él sentía, era distancia. Una distancia que yo no supe ver a tiempo. Recuerdo que mi exmujer empezó, de la nada, a darme instrucciones sobre cómo separar la basura y el reciclaje. Llevo haciéndolo desde hace 24 años. No era un reclamo, era una excusa. Cuando alguien empieza a corregirte en cosas que siempre has hecho igual, sin razón aparente, es porque algo cambió. Puede ser que estén ocultando algo, o que estén cambiando emocionalmente y no sepan cómo afrontarlo. No siempre significa una infidelidad, claro. A veces la persona está pasando por una depresión, por una crisis personal o una etapa de desconexión. Pero el patrón se parece: frialdad, irritabilidad y una forma sutil de hacerte sentir culpable por todo. Por eso, hay que tomar estas señales como advertencias, no como pruebas absolutas. Son oportunidades para detenerte un momento y preguntarte, ¿qué está pasando realmente en mi relación? ¿Esto es algo que puedo resolver, o es una puerta que ya se está cerrando? Yo acabo de pasar por algo así.
Teníamos lo que yo creía que era una relación perfecta, nunca discutíamos, todo era tranquilo, hasta que un día empezó a señalar defectos que antes ni existían. Que yo no hacía esto, que nunca hacía lo otro. Sentí que me estaban haciendo gaslighting, haciéndome dudar de mi propia realidad. Y un día, simplemente, se acabó. Llegué del trabajo el 14 de julio y todas sus cosas habían desaparecido. La llave estaba en la cómoda. Ni una nota. Ni una llamada. Ni una explicación. 3 años de relación se esfumaron como si nunca hubieran pasado. Y de repente, todas esas pequeñas señales que había ignorado cobraron sentido. Cada discusión absurda, cada cambio de tono, cada crítica sin motivo, era la historia repitiéndose en silencio. Otra persona me contó algo muy parecido. Su pareja empezó a buscar pleito constantemente, a cuestionar su papel en el matrimonio, a enfadarse por cosas insignificantes. Recuerda que un día él se molestó porque ella dijo que quería hacer las compras de Navidad para sus hijos y la familia. Esa ira repentina, desproporcionada, no era normal después de 20 años juntos. Ella solo quería compartir tiempo, él, en cambio, ya estaba buscando formas de escapar. A veces la infidelidad no empieza con un beso o un mensaje, sino con ese desapego emocional disfrazado de enojo. Y cuando miras atrás, todo encaja. No era que hicieras algo mal, era que la otra persona ya no quería estar y necesitaba convertirte en el problema para justificarse. La falta de planes a futuro. Esta fue realmente la única pista que puedo recordar y ver con bastante claridad. Escondió su aventura de 4 años muy bien. Todo el tiempo que pasaron juntos se escondió en espacios de tiempo que tenía desde hace décadas. Pero sí, de repente dejó de planificar su jubilación conmigo en 2020. En ese momento fue con el mundo y la economía y los mercados inmobiliarios hechos un desastre. Mejor pausar esto por un tiempo, lo cual parecía razonable. En retrospectiva, ya no estaba. También puede ser una señal de depresión u otros problemas. Pero definitivamente es una señal de que algo pasa. Nunca quiso publicarme en redes sociales porque no creía en eso. La verdad era que ese era su punto para encontrar chicas. Solo me enteré de que mi ex me estaba engañando cuando, después de 1.5 años de noviazgo, finalmente publiqué una foto nuestra en las redes sociales, y su otra novia la vio y fue como, oye, ese es mi novio. Mi exmujer empezó a hablar todo el tiempo de un nuevo compañero de trabajo. Al principio pensé que era solo eso, un compañero, alguien nuevo del restaurante, pero poco a poco empecé a notar cosas que no encajaban. Le mandaba mensajes de texto a escondidas durante meses, y eso justo después de que nos habíamos casado. Empecé a sospechar cuando noté que enviaba mensajes muy tarde por la noche. Yo tenía problemas para dormir, y más de una vez me di la vuelta en la cama para verla en su lado, con la pantalla iluminándole la cara. En cuanto notaba que yo me movía, guardaba el teléfono rápidamente. No quise imaginar lo peor, le di el beneficio de la duda. Pero la cosa cambió cuando noté que había modificado la configuración de su iPhone para que las notificaciones no mostraran quién le escribía. Poco después empezó a ser exageradamente protectora con su teléfono. Siempre lo tenía con ella, incluso cuando iba al baño, y si tenía que dejarlo en algún lugar, lo colocaba boca abajo, como si solo el hecho de ver la pantalla fuera peligroso. De repente también empezó a llegar tarde del trabajo. Siempre había una excusa, que un cliente se había quedado hasta tarde, que había que cerrar, que el turno se extendió. Luego supe que este mismo compañero de trabajo no tenía coche, y que ella, muy amablemente, empezó a darle aventones a casa. La gota que colmó el vaso fue cuando le preparó un pequeño kit de viaje para que él pudiera ir a Ohio a ver a sus hijos. Me pareció un gesto completamente fuera de lugar. Discutimos, y esa fue la primera gran pelea por lo que ella insistía en llamar una amistad. Unos días después, este tipo se dejó el teléfono en el coche. Me costó cada fibra de mi ser no tirarlo a una alcantarilla. Teníamos a los niños conmigo, camino a hacernos fotos navideñas con Papá Noel, un viaje de 45 minutos, y aún así terminé desviándome otros 20 para dejarle el maldito teléfono. Esa fue la primera vez que le puse límites claros. Esta amistad se acaba, o nuestro matrimonio no va a funcionar. Ella,
con esa actitud pasivo-agresiva que conocía tan bien, dijo que lo entendería y lo dejaría, pero yo ya sabía que no lo haría. Y así fue. Los mensajes a escondidas siguieron. Una semana después, dejó su teléfono cuando salió a la tienda. Sonó varias veces, y esta vez no pude más. Lo desbloqueé y leí los mensajes. Lo que encontré fue exactamente lo que temía: textos inapropiados, conversaciones llenas de insinuaciones, bromas privadas y planes encubiertos. En uno de los mensajes más recientes, ella le decía que lo acompañaría a Walmart después de su turno, aunque ya estaba por ducharse y volver a casa conmigo. Cuando volvió esa noche, la confronté, pero esperé a que los niños se durmieran. Tuvimos una discusión horrible, una de esas que te drenan por completo. La única razón por la que no me fui esa noche fue por nuestros hijos. Al día siguiente, lloró y se disculpó. Me mostró cómo bloqueaba su número, y fingí creerle. Todo el mes de diciembre fue una avalancha de afecto y promesas vacías. Me llenó de mensajes cariñosos, me abrazaba más, hacía todo lo que no había hecho en meses, pero el daño ya estaba hecho. Nuestro matrimonio nunca se recuperó. Lo más extraño fue su comportamiento durante esa etapa. Mientras tonteaba con su compañero del trabajo, empezó a buscarme más frecuencia, a ser más apasionada, más atenta. En ese momento pensé que estábamos reconectando, pero ahora entiendo que eso formaba parte de su culpa, de su intento de compensar lo que hacía a escondidas. Y, curiosamente, cuando terminó su aventura, volvió a ser distante, fría, indiferente. Ha pasado más de 1 año y medio desde que nos separamos, y todavía me cuesta procesarlo. Esta es la primera vez que hablo de todo esto con alguien fuera de mi familia. No fue solo la traición lo que dolió, sino la manera en que destruyó la confianza poco a poco, hasta dejar solo sospechas, dudas y ese vacío que no sabes cómo llenar. TLDR. Presta atención a los cambios en la comunicación, a la repentina discreción con el teléfono, a los pequeños comportamientos que parecen insignificantes, pero no lo son. A veces no necesitas descubrir el mensaje equivocado para saberlo, el silencio, las evasivas y la distancia ya te lo están diciendo. Me casé con mi amor de la prepa. La vida era buena durante nuestros 20. No teníamos peleas graves ni dramas, solo planes, trabajo y sueños compartidos. Compramos una casa, la apoyé para que hiciera una maestría, consiguió un buen trabajo y, poco a poco, todo parecía encajar. Teníamos muchos amigos. Éramos sociales, de esas parejas que parecían tenerlo todo bajo control. Yo nunca fui celoso ni controlador. ¿Por qué habría de serlo? No había motivos. Confiaba en ella. Un tiempo después, formó una banda como hobby con unos colegas. Todos eran profesionales de la salud, casi todos rondaban los 60, y ella tenía poco más de 30. Buena gente, en su mayoría. Incluso salíamos en citas dobles, reuniones, cenas. Todo normal. Hasta que uno de ellos, un tipo mayor, callado, medio ñoño, dejó la banda. Fue raro. Ella me contó que su esposa estaba molesta porque él coqueteaba con ella. Me reí, me pareció absurdo. Hasta me enseñó los mensajes por los que la esposa estaba enojada, y sí, eran totalmente inocentes. O eso creí. Pero lo extraño fue lo mucho que a mi esposa le afectó su salida. Le importó demasiado. Y luego llegó el COVID. Caos, estrés, miedo. Todos estábamos tratando de mantenernos a flote, especialmente quienes trabajaban en hospitales. Cuando las cosas empezaron a calmarse, noté que ella estaba diferente. Distante. Irritable. Le eché la culpa al estrés, a la pandemia, a todo menos a lo que realmente era. Intenté ser más cariñoso, más atento. Planeé citas, viajes, detalles. Le diseñé un anillo nuevo a medida para nuestro aniversario, pensando que eso nos reconectaría. Pero no. De pronto empezó a buscar pleito por las cosas más absurdas. Me criticaba por tonterías, estaba siempre pegada al teléfono, y su paciencia conmigo parecía agotada sin razón. Intenté hablar con ella, y terminó diciéndome que el problema era yo, que era demasiado controlador, que la asfixiaba, que debería ir a terapia.
Y lo hice. Fui durante un año entero. Y, de hecho, me encantó. Fue liberador, pero nada de lo que salió en esas sesiones explicaba el caos que vivíamos. Ni mis terapeutas entendían de dónde venía tanta tensión. Hasta que un día, con el corazón en la garganta, revisé los registros telefónicos. Llamadas diarias. Más de 1 hora cada vez. Con ese mismo tipo de lavanda. Ese hombre casado, 30 años mayor que ella. Mientras yo me culpaba por los problemas, mientras intentaba ser mejor esposo, ella estaba construyendo una doble vida. Pasaron meses. Fuimos a terapia de pareja porque yo todavía quería entender, quería creer que todo se podía reparar. Pero ella mentía incluso ahí. Juraba que había cortado todo contacto con él, pero seguían viéndose, pasándose notitas, mintiendo sobre horarios, inventando pretextos. Al final, reuní suficiente información, mensajes, comentarios, el video del Tesla que lo confirmó todo. Había estado engañándome durante 2 años. Se veían en el estacionamiento del hospital, a escondidas, revolcándose entre turnos. Bloqueaban los números para evitar llamadas accidentales, usaban una app de calculadora falsa para esconder fotos. Y lo más delirante, ella decía que habían estado juntos en otra vida, que eran almas gemelas. Fue una locura total. Y casi me destruye. Era como vivir una película en la que, de repente, te das cuenta de que todo lo que viste fue una mentira, y necesitas volver a verla desde el principio para entenderla. Cada recuerdo se reescribía. Cada detalle encajaba, pero con un nuevo significado. Y sí, estuve muy, muy cerca de su... La traición no fue solo física, fue mental, espiritual. Fue la demolición lenta de la realidad que creía segura. Hoy todavía me cuesta creer hasta dónde puede llegar la crueldad humana disfrazada de amor. La gente puede ser realmente mala, güey, y lo peor es que ni siquiera parecen saber el daño que dejan detrás. En caso de que alguien haga trampa en el trabajo, hablan de un colega más de lo que deberían, año que dejan detrás. Me acuerdo que mi ex hacía eso. Era abogado y siempre me hablaba de una de sus paralegales. Cuando me dio curiosidad y me metí a su página web para ver su foto, todo cuadraba. Estaba buenísima. Me cayó el 20 al toque. Y él lo negó por 6 meses hasta que lo pillé con ella porque no apagó la ubicación. Estoy casi segura que lo echaron por acostarse con ella, jajaja. Esas cosas con compañeras de trabajo ahora son re obvias de ver. En caso de que alguien haga trampa en el trabajo, hablan de un colega más de lo que deberían. Nunca mencionó su nombre, ni una sola vez. Mencionó a todas las otras mujeres con las que trabajaba, oficina predominantemente femenina. Conocí a la mayoría de ellas, nunca a ella. Ella trabajaba desde casa o no iba a las fiestas de la oficina. Encontré un pelo largo y negro en nuestra casa. Tenía una sospecha, pero ya había llegado a casa con pelos de mis compañeras de trabajo antes, así que no saqué conclusiones de inmediato. Le pregunté si podía explicarlo, y dijo, trabajo con muchas mujeres asiáticas. He trabajado en lugares con una fuerza laboral predominantemente asiática, y como dije, llegué a casa con su pelo muchas veces. Este era el pelo de una persona blanca, y podía ver que estaba teñido. Pasaron meses y meses antes de que su marido se presentara y me contara sobre ella y mi ex. Nunca había oído su nombre en mi vida, y mi ex se puso pálido como un fantasma cuando mencioné el nombre de la nada. Juró que no sabía quién era. Entonces le mostré una foto de una mujer blanca de pelo negro en mi teléfono y le pregunté si le resultaba familiar, porque en su Facebook decía que trabajaba para su empresa, en un puesto superior al suyo. Había estado pasando por 2 años. La gente no quiere escuchar esto, pero es verdad para algunos. ¿Te has dado cuenta de que tu relación ha ido súper bien últimamente? Tu pareja parece estar de buen humor todo el tiempo y parece que es extra amable contigo. ¿Has notado que ustedes dos pelean mucho menos que antes? ¿Todo parece perfecto? Para algunos infieles, así es exactamente como funciona. Mira, están en una relación y están como felices, pero como no tanto. No quieren irse exactamente, pero sienten algo de resentimiento por perderse la soltería, como que culpan a su pareja. Podrían estar descontentos con pequeños problemas percibidos. Podrían ser supercríticos con su vida.
juntos, porque realmente quieren y sienten que tú tienes el monopolio. Tan pronto como empiezan a engañar, todo ese peso y presión desaparece. No sienten que se están perdiendo de nada, porque no es así. Y, oye, no es que te odien, todavía se preocupan por ti. Incluso se sienten un poco culpables y actúan extra amables. Y no están tan interesados o exigentes cuando se trata de que también lo están teniendo en otro lugar. Y están de muy buen humor porque están obteniendo exactamente lo que quieren. Probablemente tengan alguna excusa decente para estar más ocupados de lo normal. Probablemente estén pasando un poco menos de tiempo juntos. Pero, hombre, todo está genial. Hasta que te enteras. ¿Un cambio drástico y repentino en la actitud? De repente se distancian y no quieren pasar tiempo contigo. O puede ser lo contrario, de repente se ponen más cariñosos, diciendo constantemente te extraño, sabes que te amo, etcétera, etcétera. He experimentado ambas cosas. Se vuelven distantes y fríos. Siempre pegados al celular. Ya no demuestran cariño. Por otro lado, los infieles a veces se sienten culpables y pueden volverse demasiado cariñosos y querer tener más de lo normal. Cuando se ponen como locos cuando los etiquetas en un evento de familia feliz en las redes sociales. Ella te acusa de infiel porque ella siempre está pensando en que la descubran. La mía no me acusó, pero de la nada empezó a hablar de una aventura de una compañera de trabajo y lo terrible que era y bla bla bla. Tenía algunas sospechas, pero ese arrebato repentino fue todo lo que necesitaba escuchar. Un par de semanas después la pillé. Ella te acusa de infiel porque ella siempre está pensando en que la descubran. Tuve una novia bien loca que hacía eso. No podía parar en la tiendita de la esquina sin que me acusara de estar engañándola. Luego vino la noche que dijo que no podía venir porque estaba enferma, pero fue lo suficientemente estúpida como para llamarme borracha desde su carro, bien tarde en la noche, y me dio a entender que venía de un restaurante donde había un mesero con el que solía andar de coqueteos. Una vez que experimentas lo fácil que es salirse con la tuya engañando si tu pareja confía en ti, empiezas a ponerte paranoico sobre con qué cosas se podría estar saliendo ella. Un cambio radical en cómo se vestía. Los dos tipos que me engañaron de repente se pusieron bien interesados en cambiar su estilo. Ropa nueva, joyas, uno se hizo piercings, peinado, todo el rollo. No me da mala espina un pequeño cambio para verse mejor o bajar de peso, pero cuando se obsesionan con verse más guapos, eso lo tomo como una señal bien clara de que algo anda mal. Hay una frialdad que no estaba antes. Casi como si hubiera un rollo de sí, pero imposible que me diera cuenta en ese entonces, porque no sabía que eso existía. Además, algunas chicas se ponen malas cuando saben que la están cagando y quieren que termines la cosa. Eso también me dejó loco. Que todos encontremos lo que nuestros corazones buscan. Como mujer, cuando empiezas a tener infecciones urinarias y candidiasis, aparentemente inexplicables. Me dio candidiasis por el papá de mi hijo, un montón. Terminé por dejar de tener intimidad con él, porque cada vez que me curaba, volvíamos a tener intimidad y me volvía a dar. Descubrí que podría ser una pequeña pista de infidelidad. Lo era. Conocí a un nuevo tipo 10 meses después de separarme del papá de mi hijo, y seguía teniendo candidiasis todo el tiempo después de 2 meses. Este tipo me acusaba constantemente de ser infiel, o de querer escaparme con otros hombres, inventando escenarios muy descabellados. Un día mencioné que tal vez él era el infiel, porque se puede transmitir de pareja a pareja, y yo no había estado durmiendo con ninguna mujer, y sus ojos se abrieron como platos. De repente, dejé de tener candidiasis. Y luego me dejó un poco después, porque se dio cuenta de que todavía necesitaba meter su pito en todo y yo solo lo estaba frenando. Es un milagro que nunca haya contraído una ITS. Cuando de repente se ponen a la defensiva por preguntas tontas o se vuelven demasiado protectores con su teléfono. Saliendo temprano para el trabajo a comprar comida o volviendo tarde del trabajo porque estaban haciendo la compra. Especialmente si no debería tomar tanto tiempo. Una vez mi ex se fue a cortarse el pelo, regresó a casa 4 horas después y no se lo había cortado. La persona que usualmente me lo corta no estaba, así que fui y di una vuelta por el centro comercial. Ok. Ja ja ja.
Sabes, la única vez que me pusieron los cuernos fue con el mejor amigo de toda la vida, con el que todos parecían estar de acuerdo en que durmieran en la misma cama porque son como hermanos, eso decía su mamá. Hasta le creí cuando dijo que los boxers que encontré en el piso eran míos. Probablemente no lo creyó, pero quería creerlo porque ella fue mi primera. Sé que el post pedía algo no obvio, así que sentí que tenía que compartir mi historia de pendejo. Como un tipo que se lleva el teléfono al baño cada vez y puede estar ahí como 20 minutos, aparentemente estoy ligando a diestra y siniestra, cuando, en realidad, solo estoy jugando Block Blast o 2048. Hablando todo el tiempo de un compañero de trabajo. Terminar contigo sin ninguna razón, y no querer intentar arreglar nada. Para ella, la relación tenía que terminar inmediatamente, o sea, ahora mismo, jajaja, volvió arrastrándose 3 meses después. Cuando te cuentan de los que les estaban tirando los perros, pero el que no te mencionaron, sí, están pensando en dejarte por ese. Aunque sea por una noche. Oh, aquí va una mejor. Cuando empiezan una pelea a propósito solo para alejarse de ti. Sí, están con alguien más por una noche o 2 o toda la semana. Si te han estado engañando todo el tiempo, nada en su comportamiento va a cambiar. Será la base. ¿Qué es el objetivo? Es aún peor cuando la persona con la que te engañan está al tanto y ayuda a encubrirlo. He notado que los que engañan siempre parecen ducharse cuando llegan a casa, como que ni siquiera te tocan hasta que se duchan. No les gustan las bromas sobre infidelidad, por mi experiencia. Esconden el teléfono por las conversaciones que saben que no deberían tener, se alejan emocionalmente de ti de la nada sin razón ni aviso. Empiezan discusiones tontas contigo por las cosas más mínimas, mienten sobre a dónde van y con quién van a estar en momentos específicos. Dirán que ya no hablan con nadie, pero aún así tienen conversaciones inapropiadas con esa persona u otras personas a pesar de saber tus sentimientos. Buscan constantemente la validación de otros además de su pareja. Sobrediciendo detalles insignificantes sobre dónde han estado y con quién. Desconectándose emocionalmente, enojándose irracionalmente por cosas que antes ni les molestaban, razones raras / extrañas para sus arranques, llevando el teléfono a todas partes, pasando horas en el baño con él, y negando esas cosas, volviendo a casa a horas raras, tarde en la noche, cubiertos de perfume que tú no usas / brillantina, culpándote de todo lo que ha ido mal en la relación con pruebas cambiando constantemente la historia compartida juntos con detalles que buscan lastimarte fuertemente. Intenté salvar el matrimonio porque pensé que tenía que ser yo quien honrara los votos. Me enfermé mucho por esto y ahora sé que nunca debes sacrificar tu bienestar cuando alguien se está portando horriblemente mal contigo. Llevo divorciado unos años y soy mucho más feliz. Infidelidad emocional. Es muy fácil caer en esa trampa. Como que tu cerebro racionaliza que es una charla amistosa, que es solo un buen amigo mío, sin darse cuenta de que los límites pasaron de borrosos a cruzados. Me hice amigo de él cuando andaba con la prima de ella. La relación era bien inestable y cuando él se enojaba porque tenían problemas, le hablaba a mi esposa sobre eso. Al principio estaba bien, como que lo entendía, pero después eran mensajes de buenos días y de buenas noches. Luego, llevarle la cena porque terminaron y él está mal, hasta ir al bar con un grupo de gente, pero no volver a casa hasta horas después de que cerró el bar porque se fueron a su casa a hablar. Hasta el día de hoy, ella jura que no pasó nada físico, pero finalmente admitió el affaire emocional. La gimnasia mental que necesitaba para justificar sus acciones era una locura.